Bueno, pues vamos a iniciar. Buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Gracias a Dios que nos permite estar aquí, ¿verdad? Y continuamos con nuestra serie El llamado de Dios, con nuestra lección número 4. Y con el tema de hoy, llamados al ministerio. Primera de Corintios capítulo 1, verso 1. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Mi Señor, pedimos tu ayuda, tu guía, tu iluminación. Háblanos, Señor, aún más profundamente de lo que se habla. Enséñanos, Señor, y abre nuestro entendimiento en el nombre de Cristo Jesús, y que tus propósitos sean cumplidos en cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 1, verso 1. Y dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Así es que estamos conscientes de que somos llamados por Dios, ¿verdad? Pablo fue llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros somos llamados por Dios por su voluntad. Él es el que nos llama al ministerio. Y vamos a ver qué significa ministerio. Ministerio significa servicio. A veces cuando no se entiende bien esta definición, o sea, no hay un entendimiento claro de lo que es el ministerio, bueno, pues vamos a ver que a muchos les gustan los títulos, ¿verdad? Cuando están pensando en ministerio. ¿Qué concepto tenemos de la palabra ministerio? Hay quienes se han formado un concepto de lo que es un ministro. Por ejemplo, algunos piensan que es alguien que tiene privilegios. Otros piensan que es un medio para ganar un sueldo. Algunos dicen como que ya me despidieron del trabajo, y yo creo que a lo mejor como que Dios quiere que yo me vaya de tiempo completo. Otros piensan que es un buen lugar para tener dominio sobre otros. También otros piensan que los que sirven no deben de ganar nada. ¿Pero qué significa la palabra ministro? Un ministro es un servidor. Es un servidor de Dios y es un servidor de la gente. Sí, porque somos llamados a servir
a otros. Pablo fue llamado para servir a Dios como apóstol por la voluntad de Dios. Pero también aquellos que sirven, como lo vamos a ver en la vida de Pablo, debe de tener ciertos signos, en este caso hablando de los llamados. Debe ser una persona nacida de Dios. Una persona que es llamada al ministerio debe ser una persona nacida de Dios. Vamos a analizar la vida de Pablo. Pablo era un religioso fariseo. No era cualquier persona, era una persona muy preparada. Fariseo de fariseos, era una persona que sabía muy bien la ley. Pero también tenía un celo por Dios. Pero lógicamente a su manera, según su religión. Enseguida observamos cómo se comporta una persona religiosa que manifiesta un celo por Dios, pero destructivo. Y hablando del llamado al ministerio, Dios quiere usarnos de una manera poderosa, pero se quiere asegurar que primeramente le pertenezcamos a Él. Hechos capítulo 9, verso 1. Es interesante estudiar bajo qué circunstancias Dios nos llama. Repito, es importante estudiar bajo qué circunstancias Dios nos llama. Y si nosotros lo vemos así desde ese punto de vista, es muy rico, es muy nutritivo darnos cuenta. Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Así es que ahí Saulo definitivamente manifestaba una religión, manifestaba un celo por Dios. Y aquí vemos sus acciones. Dice que él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Todos antes de Cristo teníamos una conducta muy errada, ¿cierto? Y creíamos que servíamos a Dios. San Pablo tenía su religión, el judaísmo. Pero el hecho de tener una religión no asegura que nuestro corazón le pertenece a Dios, ¿verdad? Observemos el comportamiento de Pablo. ¿Cómo era el comportamiento de Pablo?
Dice que Saulo manifestaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Y el verso 2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿Se acuerdan que fue con el sacerdote? Entonces le pide cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, se refiere a los cristianos, los trajese ¿qué? Presos a Jerusalén. Fíjense cómo era todo su contexto. Y a veces nosotros pensamos como que Dios no está consciente de nuestra vida, de nuestro tiempo y de nuestro llamado. Cuando no conocíamos a Cristo, maltratábamos a aquellos que se decían cristianos. ¿Cierto? Yo me acuerdo que cuando mis cuñadas le empezaron a compartir a mi esposo, mi cuñada Georgina le decía a Chuy, tú necesitas ser salvo. Y él empezaba a reírse, dice, salvo es el detergente. Era tremendo. ¿Cuáles eran los hechos que manifestaba San Pablo por el celo a su religión? Número 1, pidió cartas para encarcelar a los cristianos. La religión manifiesta celo sin entendimiento. En la religión manifestamos celo sin entendimiento. Porque supuestamente San Pablo era un hombre temeroso de Dios a su manera, tenía su religión y creía que estaba haciendo bien. Espiritualmente hablando, ¿en qué condiciones se encuentra una persona que no ha nacido de Dios? Segunda de Corintios 3:15. Y dice así, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando una persona no es convertida a Cristo, por ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Tiene un velo espiritual que impide que puedan entender el plan y el propósito divino para la vida del hombre. Así es que, ¿qué era lo que pasaba con Pablo? Tenía un velo espiritual. Sí, él conocía la ley, pero el hecho de leer la Biblia, aún de estudiar teología, sin el nuevo nacimiento, podemos manifestar un celo sin entendimiento. Un celo de Dios, pero sin entendimiento. Y dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Verdad? Él nos libera del pecado. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y 2 Corintios 3:18, fíjense, lo dice bajo este mismo contexto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Fíjense, en este contexto, se te quita el velo,
El velo que nos tenía cegados espiritualmente por causa del pecado. Y ahora dice, mirando a cara descubierta. Porque antes estaba ese velo, ¿verdad? No podíamos verdaderamente tener una relación con Dios, una comunión plena con Dios. Dice ahí, somos transformados. Se fija, es una hilación perfecta. El llamado a la comunión con Dios, el llamado a la santidad, donde viene también la transformación. Por cierto, ¿verdad? No sé si mi dicción está mal, pero a veces veo en sus notas, y algunos me pusieron en sus notas, y repetidas veces, yo les hablé de una oruguita, y ahí me pusieron arruguita. Entonces no es arruguita. No es arruguita, es oruguita, ese gusanito. ¿Ok? Así es que por favor, no me hagan reír. Ay, sí. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Él viene, nos quita el velo, ese velo que impedía ver, nos da un corazón tierno, donde ahora nos identificamos con el Señor y donde nuestra vida está dispuesta a cambiar. San Pablo tenía celo por su religión, pero no tenía comunión con Dios. Por eso era duro, por eso era cruel. Y era tan cruel que dice que consiguió cartas para ir en contra de los cristianos. Dice que los sacaba de las casas, los arrastraba de los cabellos, y él creía que estaba bien. Pero ¿cuántos saben que tenemos un Dios omnisciente, que todo lo conoce? ¿Verdad? Y él conocía el corazón de Pablo. Qué hermoso. Él conocía nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón, ¿verdad? Él conocía el corazón de Pablo. Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Así es que Pablo iba a todo lo que daba para ir en contra de los cristianos. Y de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre, igual que a Pablo. Y sabía que una persona como él debería ser primero llamado a la comunión para poder servirle, ¿verdad? Ese es el primer paso. Pero Dios se reveló a Pablo enviando una luz intensa del cielo. Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, porque lo tira al piso, oyó una voz que le decía, fíjense bien, ¿qué dice? Oyó una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando una persona persigue a un cristiano, no lo persigue a él, sino que persigue a Cristo. Así es que las personas que persiguen a un cristiano no nos persiguen a nosotros, sino persiguen a Cristo. Dios tira a tierra a Pablo y llama su atención, hablándole.
y le reclama que ¿por qué lo persigue? Pero Pablo lógicamente no conocía a Dios. Solo tenía una religión. ¿Y qué le pregunta Pablo al Señor? Hechos 9:5. Y le dice, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, es como ponerse con Sansón a las patadas, ¿verdad? Imagínense. Hechos 9:6, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué dijo? ¿Qué quieres que yo haga? Porque él escuchó la voz de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mira, Dios ya lo estaba llamando a la comunión. ¿Se fijan? En cada persona que fue llamada siempre vamos a encontrar los 3 llamados. Llamados a la comunión, llamados a ser santos y llamados al ministerio. Pero siempre va a iniciar con la comunión con Dios. San Pablo inmediatamente acude al llamado de Dios y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Ahora la pregunta es, ¿qué le respondiste tú cuando Dios te llamó? Dijiste, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O dijiste, ay, no, yo pienso que, ¿cómo puedo servirle si no puedo comprar esa blusa? O ese uniforme. Fíjense las cosas que hacemos. Siendo un honor servir a Dios y un privilegio servir a Dios. ¿Y por dónde nos vamos? Ay, no, Señor, espérame hasta que tenga todo solucionado. Eliseo decía, espérate hasta que se mueran mis papás y les dé el último beso. Entonces, te seguiré. San Pablo le dijo inmediatamente, ¿qué quieres que yo haga? Imagínense, vamos a ver su condición. Dios tuvo que quebrantar para que su corazón fuera atraído hacia Dios. O le respondemos como Jonás respondió. Cuando Dios le llamó, Jonás 1:1. Y dice, vino palabra de Jehová a Jonás de Amitai diciendo, levántate y ve a Nínive, le estaba llamando, a aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y fíjense lo que hizo Jonás, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. ¿No todos acuden al llamado? Y fíjense la grandeza y la confianza de Dios. Llamar a alguien como Jonás, enojón, ¿verdad? Renegón, irritable, egoísta. Ajá, pero Dios quería atraerlo hacia Él primero. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella, pero para irse
con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Como si pudiéramos huir de la presencia de Dios. Ay, me cambio de barrio y ya todo estuvo suave, ¿no? Me cambio de ciudad y ya se olvidó Dios de lo que me dijo, del llamado. Era allá, Señor, cuando estaba en la ciudad donde yo vivía. Ajá. Y si ustedes se fijan, cuando una persona no acude al llamado de Dios y no hace lo que Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jonás empezó a tener descenso tras descenso tras descenso sobre su vida. Él escuchó la voz de Dios y el mandamiento de Dios, pero no tenía el corazón de Dios. A él no le importaba la gente. Por eso yo les decía, ¿ustedes entienden bien el concepto de ministerio, que es servir a otros? ¿Por qué nos llamó el Señor? Para que nosotros digamos, ay, estoy en el ministerio, y colgarnos acá, subirnos el cuello. No, Dios quiere que tengamos su deseo, su corazón. Dios quiere que la gente se arrepienta de sus pecados. Por eso es que nos pone en el lugar donde nos pone, para ser instrumentos de Él, de inspiración, de guía. Pero Jonás quiso huir de la presencia de Dios. O sea, el llamado a la comunión no quería. ¿Por qué? Porque en realidad lo que él quería es que Nínive se perdiera. Él no tenía el corazón de Dios. Algunos, cuando son llamados por Dios, corren de su presencia en lugar de ir a su encuentro. El profeta Isaías, al ser tratado por Dios, por fin le dio respuestas a Dios. Era un profeta de Dios. Isaías capítulo 6. Aquí vemos cómo él tuvo una visión y fue llamado por Dios. Y dice la palabra: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, Dios te llama a la comunión y te llama inmediatamente a la santificación. Y te dice, te he llamado para servirme a mí, no para que seas idólatra, porque a Dios no le gusta la idolatría. Dios es celoso. Así es que Isaías estaba tan embelesado con el rey Uzías, que fue un hombre tan sobresaliente que si nosotros nos vamos a las crónicas y estudiamos la vida del rey Uzías, se te cae la quijada al ver el tipo de hombre que fue y las maravillas que hacía, haciendo infinidad de hazañas, de proezas y de cosas que nadie había hecho. Por eso el Isaías estaba embelesado. Pero dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Esa grandeza estaba impidiendo ver al Señor. A pesar de que sabemos que somos llamados por Dios, él fue llamado a ser profeta. Y dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esta expresión falda se refiere a que su presencia llenaba el lugar. Y dice, y por encima de él había serafines. Estos eran ángeles serafines, y serafín significa seres ardientes, seres de fuego.
Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué estaba haciendo? Llamándolo a la santidad. ¿Se fijan? Dios viene y quiere derramar su fuego en nosotros. Ese fuego que nos queme, ese fuego que quebrante el pecado, que quebrante nuestros conceptos humanos para que podamos ver a Dios. Y dice que los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Ahí estaba la presencia de Dios envolviendo todo. De tal manera, dice el verso 5, que Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En su presencia es donde podemos darnos cuenta de nuestra inmundicia. Por eso muchos no quieren adorar. Por eso muchos no quieren proclamar la santidad de Dios. Y en esa presencia gloriosa, dice Isaías 6:6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano ¿qué? Un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, porque recuerdan que dijo que él reconocía que era un hombre inmundo de labios. Y dijo, he aquí que esto tocó mis labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, cuando Dios nos llama a la comunión y viene y toca nuestras vidas, es para que nosotros nos demos cuenta que lo que hayamos hecho es quitado, es limpio ante su presencia. Ajá. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado, porque muchos no pueden ministrar en el poder de Dios porque su conciencia está mal, porque su conciencia está recordando las cosas pasadas. ¿Sí? Está yéndose al pasado y tienen una conciencia no limpia. Y dice, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Así es que cuando Dios nos llama a la comunión, inmediatamente nos toca para que nos demos cuenta de nuestros pecados y para que a través de la sangre de Jesucristo, ¿verdad?, nos limpie de todo pecado y nos haga personas libres y limpias y que creamos lo que Dios hizo por nosotros. Después, dice verso 8, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Porque ahí implícito nosotros está hablando de la unidad compuesta de uno, la Trinidad. Ajá. ¿Quién irá por nosotros? Entonces dije yo, fíjense, no dudó tantito Isaías. Heme aquí, envíame a mí. No dicen, no, pues dile a la vecina, dile a aquella. No, porque ya había venido a la comunión. Dios había quebrantado los ídolos. Ya había tenido convicción de pecado. Dios le había limpiado de su culpa, del pecado, de la inmundicia, de todo. Y entonces Dios lanza el llamado. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Como los niños.
Ella. No. Heme aquí. Envíame a mí. Ajá. Cuando somos llamados por Dios es lo primero que preguntamos. Cuando hemos seguido ese proceso o tenido ese proceso, heme aquí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque ya Dios hizo algo profundo, nos unió con Él, nos santificó, ¿verdad? Que los que nacimos de Dios, yo duré 3 días llorando cuando yo me convertí, porque no podía creer la belleza, la grandeza de Dios. Y Dios como que nos pasa un video, una película de toda nuestra vida. Mira de dónde te saqué, mira cómo te guardé, mira cómo te protegí. Y es enternecedor tener esa comunión y esa relación con el Dios vivo. Y te nace un amor profundo por Dios, ¿verdad? Porque por eso yo les digo, escriban su experiencia. Porque si alguno dice, pues ni sé, entonces pues dúdalo, ¿no? ¿Cómo que no te diste cuenta de tu experiencia, de experimentar esa santidad de Dios, esa limpieza que hizo contigo? Y en tu mente no cabe lo que Dios hizo por nosotros. Decir, híjole, ¿cómo me amó? Así es que disponemos nuestro corazón para el servicio. Y volviendo a la persona de Pablo, porque lo dejamos por ahí, Hechos 9:7, dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. ¿Recuerdan que nos quedamos cuando él recibió un resplandor del cielo? Pero los que iban con él dice que se pararon y se quedaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Porque el tiempo y el llamado era para Pablo. Ese fue el tiempo para la salvación de Pablo. Sus compañeros oían la voz, pero no sabían de qué se trataba. Hechos 9:8. Entonces Saulo se levantó de tierra. Algunos decían, y es que se cayó del caballo, pero la Biblia no dice que traía caballo. Nada más dice que cayó en tierra. Y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Fíjense cómo Dios nos hace sentir, cómo Dios nos quebranta y nos humilla. A alguien que es tan autosuficiente como lo era San Pablo. Tenía una voluntad recia, un celo para lo que hacía. Cuando Dios nos llama, se asegura de que nos convenzamos que Dios está vivo y que es Él el que nos está llamando. ¿A cuántos de nosotros nos llamó y nos quebrantó? De tal manera que entendiéramos que el mundo es vano y que solo viviríamos por Él. Amén. Hechos 9:9 dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Sí? Estuvo 3 días. ¿Por qué? Porque Dios lo dejó ciego. Y es que Dios se quería asegurar de su corazón. ¿Por qué Dios quebranta nuestra vida? Para traernos hacia Él. ¿En qué condiciones estaba Pablo sin comer? ¿En qué condiciones estaba Pablo? Él estaba sin comer,
sin beber, estaba sin ver también. Imagínate que de pronto nos quedemos ciegos. ¿Cómo te sentirías? ¿Insegura? ¿Indefensa? ¿Impotente? ¿De qué servirían tus títulos? ¿De qué serviría tu conocimiento? ¿De qué serviría todo? De pronto te das cuenta, él se dio cuenta, no soy nada. Tenía que depender de otros. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Dios nos llama y usa a siervos obedientes que preparen el camino. Amén. Hechos 9:11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Dile a tu compañero: Dios sí escucha las oraciones. Imagínate, Dios vio cuando él estaba orando. ¿Qué estaba sucediendo en el corazón de él? Y vemos estos dos principios en Marcos 3:13, hablando de la comunión, de los llamados. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Dios nos quebranta para guiarnos a él, para que acudamos a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y después para llamarnos al ministerio. Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, mira, número 1, comunión, y para enviarlos a predicar, número 2, llamados al ministerio. Dios conoce todo de nosotros. ¿Cuántos saben eso? ¿Dónde habitamos? ¿Con quién? También conoce nuestro nombre. Incluso pues ahí Pablo en ese tiempo era Saulo, después Pablo. Dios habita en la comunión. Y Dios sí sabía que Pablo estaba orando. Hechos 9:12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Se fijan? Cómo cuando Dios nos llama al ministerio, Dios usa a otros. Hombres y mujeres temerosos de Dios, que nos preparen para ese llamado. Hechos 9:13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, imagínense hablando con Dios de las cosas tan profundas que él ya sabe. Ananías tenía razón, pero Dios veía la película más avanzada, ¿cierto? Veía a un Pablo obediente al llamado de Dios. ¿Qué le contesta el Señor? Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios diciendo: yo soy el que lo estoy llamando al ministerio. Y él es un instrumento escogido porque no todos iban delante de reyes. A cada uno como Dios quiso, ¿verdad? ¿Se fijan cómo el Señor no se enreda con nuestros argumentos, sino que muestra lo que hay que hacer? Mira, Señor, es que Pablo, es que él es esto y es aquello. Ve,
A mí me decían, ¿estás sabiendo del motín y de lo que está pasando? Y me enviaban los videos y le dije, ay, nos vemos mañana. Así les puse, ay, nos vemos mañana, y con eso les estoy diciendo todo. Confío en Dios, confío en el sentir de Dios, confío que el camino va a estar allanado. Amén. Y eso no es de las emociones. ¿Ve? Ya se dijo el Señor, ¿ves? Hasta más temprano llegaste. Amén. El Señor no se enreda con nuestros argumentos, sino que muestra lo que hay que hacer. Dios está afirmando el llamado de Pablo y dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles y a los reyes de los hijos de Israel. Yo recuerdo cuando éramos muy pequeños en el Señor, y en la iglesia donde nosotros estábamos, Dios mandó maestros muy buenos, muy fuertes, profetas que eran verdaderamente profetas. Y había algunas personas o algunos maestros que cuando algunos profetas, cuando me llamaban para darme palabra, y las personas que estaban interpretando, algunos de los maestros, yo podía ver en el espíritu aún su manera de pensar. Y decían, ¿ella? Yo no entiendo por qué Dios la está llamando a ella. Yo lo podía entender porque son dones que Dios da. El discernimiento. Asimismo San Pablo. Él, si tú no lo conoces, es esto. Y a veces la gente te menosprecia. Pero Dios es el que te llama. Dios es el que te unge. El Señor sí sabe cómo nos va a usar en el ministerio, pero nos quebranta, ¿verdad? No fue fácil para Pablo, porque fíjense el verso 16, Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así es que pagamos un precio por servir al Señor. Nada es fácil en el ministerio. Es un servicio, somos sirvientes del Señor. ¿Y cuál era la finalidad de Dios? Que el Señor Jesucristo fuera conocido como el Dios, como el Salvador. Por eso estaba usando a San Pablo. Dios dijo, tiene un celo sin entendimiento, pero ahora yo lo voy a usar para mi gloria. Hechos 9:17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, fíjense cómo le dijo, hermano Saulo. No le dijo primo, ¿verdad? Hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Y me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo. Dios nos equipa en el ministerio. Le impusieron las manos para recibir el Espíritu Santo. Dios nos santifica, mandando el Espíritu Santo, lo más santo de Dios en nosotros, para llenarnos con su poder, para servirle, no para que digamos, híjole, qué tremenda estoy. Hechos 9:18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. ¿Qué dice? Al momento, eso fue un milagro. Y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Fíjense, fue llamado a la comunión, fue llamado a la santidad, fue llamado al ministerio y al instante fue bautizado. Y aquí esta palabra bautizo, o sea, bautizo es el griego, con Z al final, y significa la definición de dejar abrumado, completamente mojado. Y esta definición nos da el entendimiento de que fue bautizado en agua.
de dejar abrumado, completamente mojado. ¿Sí? Y esto significa que era una ordenanza del bautismo. ¿Sí? Y la definición dice bautizar, lavar. ¿Sí? Porque recuerdan que cuando somos bautizados en agua somos sumergidos, sepultados. Simbólicamente dice que nuestro viejo hombre de pecado y resucitamos a una vida nueva. Les digo esto porque si realmente tenemos comunión con Dios, porque si hemos nacido de Dios, porque si hemos acudido al llamado de santificación, lógicamente que aquí todas debemos de estar bautizadas en agua. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ahí es donde confirmamos nuestra fe. He creído en Jesucristo. He creído que mi viejo hombre de pecado ha quedado sepultado. He creído que vivo ya en la nueva naturaleza, en la vida nueva de Dios. Así es que cuando alguien nace de Dios debe de confirmar su fe bautizándose. Hechos 9:19 dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vamos concluyendo. ¿Quién es el que nos llama al ministerio? ¿Estamos conscientes de lo que quiere decir ministerio? Les pregunto a ustedes. ¿Sí? Somos servidores. Servimos a Dios y servimos a la gente. ¿Sí? No es para decir, híjole, pues estoy aquí para que todos me vean. No. Servimos a la gente. Dios es el que nos llama al ministerio. Nos llama primeramente a la comunión. Después nos llama a la santificación. O sea, es un proceso de regeneración del alma. Nos imparte dones para que podamos hacer su obra. Amén. Nos quita todo lo que nos estorba. Como a Pablo que se le cayeron las escamas de los ojos. Entendemos claramente que servir al Señor no es fácil. Porque cuando no entendemos, Él nos quebrantará. ¿Sí? Entonces entendamos que no venimos aquí a apacentarnos a nosotros mismos. Si tú tienes necesidades o problemas en tu casa, es entendible. Pero yo te voy a decir una cosa, no todo gira en derredor a tu problemática, todo gira en derredor a Dios. ¿Sí? Estamos aquí para venir lavado nuestro rostro, como dice, cuando ayunes, lávate, peínate, que nadie se dé cuenta que estás ayunando, que no se te vea la cara de, ¿estás ayunando? Y ya traes tus tortillas de harina acá para después comer. O sea, si estás pasando por una situación difícil, es cuando más tienes que gozarte. Gozosos en la tribulación, constantes en la oración y fervientes en el Espíritu. Amén. Cuando somos llamados por el Señor, ya no nos servimos a nosotros mismos, le servimos a Dios. Ya mis cargas, cuando yo me vengo acá, las dejé en Dios. Todas mis cargas, mis necesidades, yo no puedo echárselas a ustedes, esas les pertenecen a Dios. No puedo cargar a otro cuando ve mi cara, ¿verdad? O sea, no, o sea, somos de Dios. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debemos de servirle. No son primero nuestras necesidades, es primero el servicio a Dios. Mis necesidades yo las pongo en Dios. Si yo me vengo aquí y me vengo con mis cargas, significa que no tengo comunión con Dios. No he ido a la comunión con Dios. Y siempre es primeramente nuestra comunión con Dios. Eso no significa que no tengo cargas, que no tengo necesidades, que no tengo problemas, pero yo no las puedo cargar. Ya se las entregué al Señor. ¿Para qué? Para ministrar
paz, para ministrar el gozo de Dios, para ministrar la fe, la confianza, la seguridad a otros que vienen desesperanzados, que están aprendiendo, que están en ese proceso. Y nosotros vamos a ser esos instrumentos de parte del Señor para llegar a sus corazones. Oremos. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has tenido por dignas de estar en el ministerio. Sí, mi Dios, es un gozo, es un privilegio, es una honra servirte. Sí, mi Dios, que en esta mañana queremos tomar esa conciencia plena, que el servicio en el ministerio debe de ser en esa llenura del Espíritu Santo, en esa comunión plena contigo. De tal manera, mi Señor, que en tu presencia podamos ver nuestras manchas, que podamos darnos cuenta de lo que no está bien y poder acudir a tu llamado para que nos cambies, nos transformes, nos limpies, para que podamos mirarte a cara descubierta y poder tener esa limpieza, esa transformación. Oh sí, mi Señor, que cuando ministremos lo hagamos en esa libertad que tú ganaste para nosotros, que podamos reflejar tu imagen por esa transformación que tú has hecho en nosotros cada día por medio de tu presencia y de tu palabra. Aquí estamos, mi Señor, y nos comprometemos contigo para ministrar siempre en el Espíritu, en esa plena comunión contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias.